si yo hiciera la pregunta, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos nacido en Cristo o Cristo ha nacido en nosotros? Esta mañana vamos a hablar acerca de la simiente transgénica o semilla transgénica. Lo transgénico es que ha sido modificado. El ADN del ser humano fue modificado. ¿Desde cuándo? Ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hermanos, hay dos hijos. Unos que son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Hermanos, si yo hiciera la pregunta, ¿quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo? La palabra del Señor sigue diciendo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Le hago una sola pregunta, ¿usted ama a su hermano? ¿No le miente a su hermano? Porque si le miente, no lo ama. Si no honra a su padre y a su madre, no lo ama. Dice la palabra de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque el guardar los mandamientos de Dios es practicar la justicia implantada de Cristo en nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran hijos del diablo? Nadie se levanta la mano. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? ¿Por qué? Porque es más bonito que nos digan, tú eres hijo de Dios. La palabra de Dios dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero nadie quiere reconocer que cada vez que desobedece a Dios, se convierte en un hijo del diablo. Cada vez que practica el pecado, es un hijo del diablo. ¿Por qué? De eso se trata. Vamos a otro texto. Hay una pregunta que me gustaría responder esta mañana, que está en el libro de Romanos, el capítulo 9, versículos 12 al 16. ¿Qué significa que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Es una pregunta que muchas personas han hecho. ¿Por qué o qué significa a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Significa que Dios tiene preferidos? Hermanos, dentro de este contexto del cual voy a hablar esta mañana, Dios sí tiene preferidos. Dios tiene escogidos. Dios tiene predestinados. Dios tiene elegidos, llamados. Dios tiene a personas a quienes los está glorificando dentro del contexto que les voy a compartir esta mañana. ¿Ok? Vamos a Romanos. Bueno, antes de ir a Romanos, quiero que vayan conmigo a Mateo 13 para lograr explicar la pregunta a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué significa eso? Quiero que me acompañen al libro de Mateo, el capítulo número 13. Mateo, el capítulo número 13, versículo número 24. Mateo 13, 24. Amén, cuando usted lo tenga. Dice la palabra de Dios así, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla ¿en dónde? En el campo. Sembró buena semilla en el campo, no sembró semilla transgénica, ni semilla mala, sembró buena semilla. Verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No dice al lado del trigo, dice dentro del trigo, ahí en medio del trigo, ahí sembró, ¿qué cosa? Cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. ¿Qué les dijo? No. Porque si la cizaña está entre el trigo, al momento de arrancar la cizaña, arrancarán también ¿qué cosa? El trigo. Ahí donde dice, no sea que al arrancar la cizaña, es porque al arrancar la cizaña, van a arrancar también el trigo. Verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿hasta cuándo? Hasta la siega.
¿Cuándo es que llega el momento de la cosecha? Cuando el grano está listo. ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha o el tiempo de la siega? Cuando el grano está maduro. ¿Ok? Dice, y atad, recoged primero la cizaña. Curioso, ¿no? Recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar en relación al trigo y la cizaña. Y ahora quiero que vayamos a Romanos el capítulo 9, porque tenemos que tratar de responder a esa pregunta, ¿por qué Dios dice que amó a Jacob y a Esaú aborreció? Dice el libro de Romanos el capítulo número 9, y aquí en este texto algunos dicen, como pensaba Juan Calvino. Calvino decía, es que fuiste predestinado para ser salvo. Hagas lo que hagas, aceptes o no aceptes, te salgas o entres, lo que sea, tú estás predestinado para ser salvo. Así pensaba Calvino. Pero el arriano dice, no, el arriano dice, tú tienes que elegir. Tú tienes que tomar una decisión. La decisión es tuya. El calvinista dice, no, la decisión la toma Dios. El arriano dice, no, la tomamos nosotros los hombres. Y en esas dos escuelas se han estado peleando y discutiendo quién tiene la razón. Si el que elige es el hombre, entonces la salvación del hombre es en relación a lo que el hombre elige. Pero Calvino dice, no, Dios te dio la vida eterna. Dios a través de tu Hijo, Dios te da vida eterna y fuiste predestinado para eso. ¿Cuál debe ser nuestra postura, mis queridos hermanos? ¿Con Arriano o con Calvino? Nuestra postura debe ser con Cristo. Nuestra postura debe ser con Cristo. Nosotros elegimos gracias al Espíritu de Cristo implantado en nosotros por la gracia de Cristo en nosotros. No es que somos calvinistas o somos arrianistas, somos cristianos. Cristo nos ayuda para tomar buenas decisiones y Cristo nos predestina en su gracia para ser salvos. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a Romanos el capítulo 9, versículo número 12 al 16 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Cada vez que leemos eso, ¿cómo es posible? Si Dios es amor, ¿cómo es que tiene preferencia sobre Jacob y Esaú, el pobrecito Edom? El pelirrojo lo va a dejar fuera. ¿Y qué dice el versículo 13? Verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Verso 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia, fíjese bien, del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene, ¿qué cosa? Misericordia. Para que Dios tenga misericordia del ser humano, la simiente de Cristo debe ser implantada en el corazón. De lo contrario no puede haber misericordia. ¿Dónde está la clave? Fíjense bien, hermanos. Capítulo 9 de Romanos, versículo 6 ahora al versículo 8. Tenemos que entender estos textos, sobre todo el verso 13, el verso 15 y el 16, en relación a Romanos 9, 6 al 8. Porque aquí está la clave de lo que Pablo quiere decir. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos descienden de Israel, no todos los que descienden de Israel son, ¿qué cosa? Israelitas. No todos son israelitas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo, verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Y qué dijo primera de Juan 3:1? Amados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Pablo está diciendo, no son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia o simiente. Verso 8. Aquí está la clave de todo. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí se va entendiendo? ¿Ok? La clave para ser aceptos delante de Dios es ser llamados hijos de Dios. Y somos hijos de Dios a través de la simiente que es Cristo. ¿Ok?
Entonces, Dios predestinó, como dice Romanos capítulo 8, dice verso 29, Romanos 8, 29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué cosa? Glorificó. Oh, mis queridos hermanos, hay que sentirnos dichosos por ser llamados hijos de Dios. Si es que, como dice Romanos 8, en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿de quién tiene misericordia Dios? Del que es de Él. ¿A quién ha llamado Dios? El que es de Él. ¿A quién ha justificado? ¿A quién ha predestinado? ¿A quién ha glorificado? Al que es de Él. Pero hay gente que no quiere ser de Él. Vayamos a Génesis, el capítulo número 25. Génesis 25. Vaya anotando los textos, hermano, porque me gustaría que cada uno hiciera una exégesis de los textos. Vayamos estudiando. Génesis capítulo 25, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. ¿Cuántas naciones? 2. Y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Jacob y Esaú. ¿Desde dónde venían luchando? Desde dentro. Y hermanos, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Fíjense bien lo que dice Génesis ahora en el capítulo número 3. Génesis capítulo número 3. Versículo 6 y versículo número 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era... No, voy a leer este texto ahorita. Capítulo 4 mejor. Capítulo 4, verso 1. Génesis 4, 1. La palabra del Señor dice, fíjense bien lo que dice ahí. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué razón dijo Eva eso? Porque ella pensaba que el libertador había nacido. Pero, ¿cómo fue concebido Caín? En la carne. Versículo número 9. Nace también, en el versículo número 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. No dice, y volvió a conocer Adán a Eva. De tal manera que algunos eruditos y estudiosos creen que Caín y Abel eran gemelos. Como Jacob y Esaú. Nace Esaú y luego viene Jacob. Nace Caín y luego viene Abel. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? El versículo número 8 primero. 4:8 de Génesis. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos ¿a dónde? Al campo. ¿Dónde sembró la semilla buena el Señor? En el campo. Salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué razón Caín se levanta contra Abel? ¿Por qué razón Esaú se levanta contra Jacob? Primera de Juan, acompáñenme a Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo número 3. Dice la palabra de Dios así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, desde Adán y Eva, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era, dice, del maligno, es decir, del poneros, del diablo. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran ¿qué? Justas.
¿Y saben lo que el comentario bíblico adventista dice en relación a cuando nace Caín? Se lo voy a leer. Lo que el comentario bíblico adventista dice en relación a cuando nace Caín. En Caín, la simiente de la mujer, escuche bien, ya se había convertido en la simiente de la serpiente. Vuelvo a repetirlo, porque si no captamos esto, no vamos a captar todo lo que queda del mensaje. En Caín, cuando nace Caín, la simiente de la mujer ya se había convertido en la simiente de la serpiente. Ya había surgido el contraste entre las dos simientes. Cada uno de los que estamos aquí hemos nacido en pecado. Cada uno de los que estamos aquí, lo voy a decir con mucho respeto, pero así está. Tenemos dos simientes. Y una de esas simientes se le conoce como simiente de la serpiente. Porque si esa simiente de la serpiente no estuviera en nosotros, no pecaríamos. Bueno, necesitamos entender que existen dos hombres viviendo en nosotros. Fíjense, hermanos, esta analogía. Cuando Dios crea a Adán empieza a ponerle nombre a todos los animales y no se encontró ni uno para él, ¿no? Qué bueno que Dios no le dio la oportunidad a Adán de hacer una Eva para él. Lo hubiera hecho con picos de gallina, lo hubiera hecho con patas de cabra, lo hubiera hecho en relación a lo que él veía. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Dios le dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Lo hace caer en qué? En sueño, se duerme. Y entonces una vez que cae en el sueño, Dios toma de su costilla y forma una mujer. Cuando Adán se despierta, lo llama varona, no le llama Eva. Cuando Adán se despierta, dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, es mi otro yo. ¡Qué bendición! Sin saber Adán que ese otro yo se iba a convertir en el medio a través del cual Adán iba a caer en pecado. ¿Nos damos cuenta de esa analogía? Bueno, hay dos hombres viviendo en mí. Vamos a verlo. 2 Corintios 4:16. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. 2 Corintios 4:16. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos hombres? Dos. ¿Ok? Ahora, vamos a otro texto. Romanos 7, 14 al 18. Romanos capítulo 7. La semana pasada cité este texto. Romanos 7. Y voy a leer el versículo 14 al 18. Dice la palabra de Dios así. Bueno, lo voy a leer más adelante para avanzar por el tiempo. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿en dónde? En mí. Pablo entendió eso. ¿Cuántos de nosotros no lo entendemos? Hice la pregunta, ¿cuántos se consideran hijos de Satanás, hijos del diablo? Nadie. Pero todos nos consideramos hijos de Dios. Hermanos, ¿por qué nos engañamos a nosotros mismos? El sábado nos portamos bien. Hermanos, no queremos ni siquiera cortar una papaya. Pero entre semana comemos lo que no debemos. Y mentimos y hablamos mal de la gente. ¿Por qué? Porque hay un mal que está en nosotros. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano, ¿no ha usted pasado por esa situación? Usted sabe que algo le hace daño, pero a pesar de eso, usted siente que algo lo obliga, lo esclaviza, lo llama y lo arrastra para practicar el pecado, ¿sí o no? ¿O nadie practica el pecado? Es que yo sé que el pan no lo debo de comer, pero hay algo que me lleva a comer el pan. Yo sé que no debo de hablar mal de mi prójimo, pero hay algo que me ayuda. Se me hace una facilidad que tengo de palabras para hablar mal del prójimo. Ahora yo le pregunto, ¿qué hombre es ese que está hablando por usted en el chisme? ¿Qué hombre es ese que está comiendo por usted en la comida? ¿Qué hombre es ese que le está diciendo, mira pornografía, escucha música malsana? ¿Qué hombre es?
Si ese hombre no estuviera en nosotros, no tendríamos ninguna inclinación hacia el pecado. Por eso dice el versículo número 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Y la respuesta es Cristo Jesús. Quien nos libra de ese cuerpo mortal, quien nos libra de esa naturaleza pecaminosa, es Cristo. Gloria a Dios por eso. Ahora, vamos a otro texto. Lucas 17:34. Lucas 17:34. Lucas capítulo 17, versículo 34. Lucas 17:34. Cuando usted lo tenga, dígame por favor. Dice la palabra de Dios así. Lucas 17:34 dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. ¿Dónde estarán? En el campo. ¿Dónde sembró la semilla? En el campo. ¿Dónde salió? Le dijo Caín a Abel, ¿salgamos a dónde? Al campo. ¿Dónde dice Ezequiel? Sal al campo y ahí te voy a mostrar mi gloria. Bueno, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuántos hay ahí en cada caso? Dos. ¿Ok? Vamos a otro texto. Santiago capítulo 1. Estamos mostrando que hay dos viviendo en nosotros. Santiago capítulo 1, versículo número 13 al 25. Por eso, hermanos, cuando vayamos a visitar a una persona, hay que preguntarle a esa persona a cuál de los dos estoy mirando. ¿A cuál de los dos estoy saludando? Porque hay gente que es bipolar. Hay gente que de repente está de buenas y de repente está de malas. Y el Señor Jesucristo dice, no, sean constantes. Y para ser constantes necesitamos la simiente de Cristo. Entonces, que una persona bipolar le da poder a esos dos hombres al mismo tiempo. Bueno, Santiago 1, 13 al 25 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Por eso 1 de Juan 3 dice, si la simiente está en ti, no vas a pecar, porque Dios no puede ser tentado por el mal. No hay atracción hacia el mal. Y sigue diciendo, ni él tienta a nadie, sino que Satanás viene para tentarlo. ¿Eso dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo número 14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué cosa? La muerte. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Quién es la palabra implantada? Cristo, la simiente. ¿Ok? El verbo, el logos. Y dice, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Ok, qué maravilloso, ¿no? Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay dos naturalezas. Hay dos hombres. Bueno, el último texto que voy a utilizar para eso es Gálatas, hay más, pero Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios así. Esto es un texto que bien conocido por muchos de nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice la palabra de Dios, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne. Verso 18, pero si sois guiados... verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es decir, el hombre de la carne es uno y el hombre del espíritu es otro. Y dice aquí, porque el deseo de la carne, esa palabra deseo, mi querido hermano, está desde Génesis. Cuando Eva queda mirando el fruto, dice que era deseable. El deseo es producto del hombre animal. El deseo para hacer las cosas malas es producto del hombre animal. Hermanos, dice Génesis 4:1 que conoció a Adán a Eva. Conoció a Adán a Eva. ¿Cómo la conoció? ¿Espiritualmente o carnalmente?
carnalmente. Cuando Jesús desciende en Éxodo 19 para darle a su pueblo la ley, ¿qué es lo que les dice? Uno de los requisitos que les dice es: no tengan intimidad con sus mujeres. Las personas, lo voy a decir con mucho respeto, pero lo tengo que decir, las personas que se casan y descasan, y se casan y adulteran, se bautizan, se casan, adulteran, bautizan, se casan, el hombre animal está dominando su mente. El viejo hombre no se ha muerto. Ahora, ¿dónde habitan esos dos hombres? Cuando uno pregunta, oye, ¿Satanás dónde habita? En el infierno, dice la gran mayoría de las personas. ¿Y dónde es el infierno? Es un lugar bien en lo profundo de la tierra, donde se están quemando. Ahí es donde está Satanás. Ahí es el infierno. ¿No han escuchado a personas que dicen, oh, es que mi vida es un infierno? ¿Los han escuchado? Es que mi matrimonio es un infierno. Es que mis hijos son unos diablos. ¿Lo han escuchado esas expresiones? Bueno, ¿dónde? ¿Dónde habitan? Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo número 1, versículo número 21. Colosenses 1, 21. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Dónde habitan entonces? ¿Dónde? ¿Qué es la voz que te dice, yo sé que está mal esto, pero lo voy a hacer? Entonces, tu mente puede ser un infierno donde habita Satanás, o puede ser un cielo donde habite Cristo Jesús. Por lo tanto, Proverbios 4:23 tiene mucho sentido en decirnos, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. En Mateo 15:10 al 20, no vamos a ir ahí, pero Mateo 15:10 al 20, Jesús les da una lección a todos los que están escuchando y les dice, hey, ustedes, porque los fariseos vienen, tus discípulos no se lavan las manos para comer, se están contaminando. Y Jesús les dice, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, lo que contamina al hombre. Y si sale del hombre es porque estaba dentro del hombre. De dentro es que salen los malos pensamientos. De dentro es que salen las malas intenciones, porque hay un hombre diabólico dentro de nosotros. Hermanos, ¿se está entendiendo el mensaje? ¿Sí se está entendiendo? ¿Qué otros nombres recibe la naturaleza pecaminosa? ¿Quieren saber? Vamos a Juan 17:12. San Juan 17:12. Este texto se ha aplicado solamente a una persona, pero nos vamos a dar cuenta de que debemos aplicarlo también a nosotros. San Juan 17:12. San Juan, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios así. Cuando estaba con ellos, es Jesús hablando, en el mundo, yo les guardaba en tu nombre, a los que me diste. ¿A quiénes? A los que me diste. Es Jesús hablando con el Padre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es el hijo de la perdición? Judas, dice la mayoría, ¿sí o no? El hijo de perdición es el hombre animal que vive en nosotros. Y la ira de Dios se revela contra ese hombre interior animal y diabólico, no contra nosotros. Pero si escuchamos a ese hombre más que al otro, nos convertimos precisamente en lo que contemplamos. Eso es un principio. Vamos a otro nombre, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4.
Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice la palabra de Dios así, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Qué es apostasía? Separación. ¿Ok? Y se manifieste el hombre de ¿qué? De pecado. Y la aplicación común que se le da a esto es ¿a quién? Al papado. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y los intemperantes están haciendo de este hombre su Dios. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando no lo cuidamos estamos obedeciendo, adorando a ese hombre interior diabólico. Hermanos, esto de la temperancia no es físico, es espiritual. Bueno, vamos a otro nombre, 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. Dice la palabra de Dios así, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso ya lo había dicho, ¿verdad? Vamos a otro texto, Mateo capítulo 12, verso 43. Mateo capítulo 12, versículo 43. Vamos todos, hasta los niños, pónganla a leerlos. Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo 12, 43, porque cada niño y cada adulto debe reconocer que hay dos hombres viviendo en uno. Capítulo 12 de Mateo, versículo 43. Porque como estuvo Jonás, cuando el espíritu, fíjense lo que pasa, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿De dónde sale? A ver, hermanos, contéstenme. ¿De dónde sale el espíritu inmundo? Del hombre. Ahí dice la palabra de Dios eso, ¿sí o no? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, al templo, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Ahora el 45 hace ¿qué cosa? ¿Qué cosa hace ese espíritu? Va y toma 7 más. Yo les pregunto ¿por qué? Porque Apocalipsis capítulo 5 verso 6 dice que el Cordero tiene 7 espíritus. Es decir, la plenitud del espíritu. Y como el enemigo lo sabe, bueno, voy a llevar 7 yo también, más 1 para ganar. Qué astuto, qué astuto. Bueno, ¿qué otro nombre recibe? Primera de Juan 4, 3 al 6. Agárrense, hermanos, con esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3 al 6. ¿Dónde está ese hombre de pecado? ¿Dónde está ese hombre de pecado, hermanos? En nosotros, en el hombre. Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 3 al 6. Hay que agarrarnos, fíjense bien. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿O no? Pero el anticristo es el papado, no soy yo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, cuando Pablo estaba hablando de eso, no está hablando del papado. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ok? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No solamente se llama hombre de pecado, hijo de perdición, también se llama espíritu inmundo y también espíritu de error. ¿Qué? Bueno, el mundo, ¿cómo le llama? Jovencitos, el mundo le llama Superman a ese hombre de pecado, a ese hijo de perdición. Le llama Superman, le llama Batman, le llama Mujer Maravilla, le llama Hulk, le llama básquetbol, le llama fútbol, le llama boxeo, le llama comida rápida. Esos son los nombres que el mundo le da. Y son los alimentos para el hombre de pecado.
Hermanos, ¿por qué no debemos de jugar fútbol? No solamente porque nos podemos lastimar, no. Eso lo tenemos merecido por desobedientes. Pero la razón principal es porque en el fútbol yo voy a tratar de engañar a la otra persona para hacerle un gol. Le voy a hacer una finta para que se vaya y entonces acá. ¿Quién engaña? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿El espíritu de quién nos está dominando? Te voy a demostrar que yo soy mejor que tú. Nadie debería estar jugando fútbol dentro de ese contexto. Nadie debería estar jugando básquetbol, porque te voy a hacer que voy a tirar, vas a brincar y me voy a colar y voy a hacer encestar. Es el mismo principio. El voleibol, se lo voy a dar a él, pero se lo voy a dar acá para que metan el score. ¿Se dan cuenta cómo el espíritu de Satanás está ahí? En las películas, en las telenovelas, puro engaño, puro entretenimiento. Y entonces la gente dice, ¿por qué pequé? ¿No es casualidad? El pecado no es producto de la casualidad. El pecado es producto de entregar nuestra mente a Satanás, al hombre de pecado, al hijo de perdición, al espíritu inmundo. Bueno, ¿quién puede destruir al hijo del hombre? Nada más voy a dar los textos porque ya lo sabemos, pero están tremendos. Romanos 7:24 ya nos dice que Jesucristo. Romanos 8:3 también Jesucristo. Gálatas 5:1 Jesucristo. Romanos 8:1 ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Juan 8:32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero sí, acompáñenme a estos tres últimos textos. Colosenses 2:11 al 13. Colosenses 2:11 al 13. Fíjense bien lo que la palabra de Dios dice ahí. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Gloria a Dios por eso. Cuando la presencia de Cristo está ahí, no puede estar la presencia del enemigo. Porque aquí lo dice. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuánto lo creemos? Verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sigue diciendo, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Qué maravilloso Dios tenemos. Ahora vamos a otro texto. ¿Cuántos de ustedes saben San Juan capítulo 3, verso 16? ¿Todos lo repetimos? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, y la versión de nosotros dice, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, como si la perdición todavía estuviera en un futuro o presente continuo. No es así. La versión original debiera de ser así. Para que todo aquel que en él crea no permanezca perdido, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que venga a Jesucristo no permanezca más en las tinieblas, sino que tenga vida eterna. Para que aquel que cree en Cristo no siga practicando el pecado, sino viva para la gloria de Dios. Para que todo aquel que en él crea no permanezca perdido. ¿Y el 5:24 de San Juan? Dice así, San Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién hace la diferencia? Cristo. ¿Quién hace la diferencia? Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, la gente que quiere salvarse por sus obras, querer salvarse sin Cristo es imposible. Ya está en condenación. El que cree tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado. Bueno, entonces ¿eso significa que hay hombres predestinados para salvarse y otros para perderse? Sí. El hombre espiritual está predestinado a salvarse. El hombre carnal está predestinado a perderse. Según de Tesalonicenses, capítulo 2. Según de Tesalonicenses, capítulo número 2. Vayan conmigo, por favor. Según de Tesalonicenses, el capítulo número 2, y vamos a leer el versículo 10 al 14. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué hicieron? No recibieron ese amor de la verdad. Por eso Dios los envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Estos son los que se pierden. Ahora bien, el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que sí hay predestinados. El hombre espiritual está predestinado para ser salvo por Cristo. El hombre natural, carnal, diabólico está predestinado para perderse. ¿Vamos bien hasta aquí? Hermanos, ¿cuántos teníamos un concepto diferente de lo que estoy platicando? Porque cuando hablamos de los impíos, está hablando de los que están allá afuera, está hablando de los borrachos, de los mujeriegos, de aquellos por los cuales la ira de Dios se va a despertar. ¿Saben que no es así? Les voy a dar otro dato. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Fíjense bien. ¿Ya lo tienen? Dice el verso 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Hicieron imágenes. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Verso 27. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿De quiénes está hablando? ¿De los del mundo? Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Queridos hermanos, pues, no voy a leer el Efesios 1, 3 al 5 y Apocalipsis 13, 8 y 17, 8, donde ahora tiene más sentido el hecho de que hay algunos nombres que no están registrados en el libro de la vida. ¿Qué nombres son los que no están registrados en el libro de la vida según Apocalipsis 13, 8 y 17, 8? ¿Han leído esos textos? ¿O los leemos? Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Está fácil porque es el 13, 8 y el 17, 8. Fíjese lo que dice ahí el 13, 8 de Apocalipsis. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay nombres no escritos en el libro de la vida. Ahora, el capítulo 17, verso 8, dice, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. ¿Cuáles son estos nombres que no están en el libro de la vida desde el principio? Los que no fueron creados por Dios. ¿Cómo está eso? A ver, miro sus caritas así como que, ¿what? Exactamente, la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que no fueron creados por Dios? Como dice, la pregunta que mi hermana hizo, ¿cuál es? Si la puede decir fuerte. ¿Quiénes son los que no han sido creados por Dios? Muy bien. ¿Quiénes son los que no han sido creados por Dios? Vamos ahora a que Cristo nos explique lo que dijo en la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a Mateo, el capítulo 13. Mateo, capítulo número 13. Dice la palabra de Dios así. Verso 36. Jesús explica la parábola de la cizaña. Voy a hacer una pregunta antes. ¿Quién la quiere contestar? Es sencilla. ¿Puedo ver su mano de alguien aquí? Es sencilla la pregunta. ¿Quién quiere contestar la pregunta? ¿Nadie? A ver, cuando ustedes, lo común que han escuchado, cuando ustedes escuchan trigo y cizaña, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Buenos y malos? ¿El mundo y la iglesia? El trigo y la cizaña. Y decimos nosotros, ¿quién es el trigo? La iglesia.
¿Y quién es la cizaña? Los del mundo, los mundanos, los impíos, ¿verdad? ¿Y nosotros? Capítulo 13 de Mateo, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Verso 37. Respondiendo él les dijo, fíjense bien lo que Cristo dice ahora, pongan atención, porque aquí está la respuesta para poder resolver por qué Jesús amó a Jacob y no a Esaú y aborreció a Esaú. Dice el versículo número 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Verso 38. El campo es el mundo. El espíritu de profecía dice que el campo es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Entonces, Dios creó a Adán y a Eva con su semilla, con su simiente, con su naturaleza. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? A imagen de Dios lo creó. ¿Ok? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quién es la buena semilla? Los hijos del reino. Los hijos del reino. Ahí está. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Los segadores son los que van a dividir el trigo de la cizaña, ¿sí o no? Por eso, cuando Evento de los Últimos Días dice, oh, el tercer ángel, su obra es tremenda. Es el ángel que ha de separar, ¿qué cosa? El trigo de la cizaña. Por eso dice que los ángeles son los segadores. Esos mensajes son los que separan el trigo de la cizaña. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿quién es trigo y quién es cizaña? Aquí dice que el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos ¿de quién? Del malo. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? Pues resulta que Malaquías 4, 1 al 3 nos da un mensaje específico. Vayan conmigo a Malaquías, el libro que está al lado de Mateo, capítulo 4, verso 1. Hermanos, el trigo y la cizaña, el trigo es la simiente de Cristo, es la semilla de Cristo, por eso son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos de Satanás. Es el hombre carnal. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están esos hombres? Entonces significa que cuando nosotros escuchamos el mensaje del tercer ángel, debe de haber una separación entre ese hombre verdadero y el hombre falso. ¿Ok? ¿Y cuándo se produce esa separación? A la maduración del grano, en el tiempo de la cosecha. ¿Cuándo está maduro el grano? Gálatas 4:16, cuando Cristo, 4:19 si no mal recuerdo, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Es Cristo Jesús. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Si Cristo está en nosotros, somos parte de ellos. Ahora verso 3. Hollaréis a los malos. ¿A quiénes? Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 1, otra vez. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Todos los que hacen maldad serán ¿qué cosa? Estopa.
Ahora yo les pregunto, ¿qué es la estopa? ¿De dónde sale la estopa? ¿Ustedes saben lo que es la estopa? Son hilitos. De hecho, de esos hilitos pueden formarse cuerdas, ¿no? Estopa. Los carpinteros, los que barnizan, utilizan mucho la estopa. Toman ahí el sellador o el barniz, lo que vayan a hacer, se impregna esa estopa y lo aplican, ¿no? ¿De dónde sale la estopa? ¿Saben de dónde? Anótenlo. En su mente, en su corazón, ¿de dónde viene la estopa? Viene del lino. La estopa viene del lino. Cuando a ese lino usted le empieza a quitar todo lo que no le sirve, se va formando la estopa. Y queda el lino limpio, puro, blanco y resplandeciente. La estopa se quema. El lino vive para la gloria de Dios. Cuando en Apocalipsis capítulo 19, vayan conmigo a Apocalipsis 19, versículo número 7 y 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? Lino fino, la estopa, el hombre de pecado ha sido muerto por la presencia de Cristo y entonces fuiste predestinado en Cristo a ser salvo y los que se pierden como estopa es el hombre de pecado. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora entendemos por qué hay acciones justas, porque Cristo vive en nosotros. ¿De qué hacen con la estopa? Cuerdas. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con los 3 hebreos? ¿A dónde fueron echados los 3 hebreos? Al horno de fuego. Jesús les dijo, ¿saben qué? Dentro de pronto ustedes van a ser bautizados con espíritu y con ¿qué? Fuego. Necesitamos el espíritu para ser probados de que somos salvos por ese espíritu. Hermanos, entran al horno de fuego. ¿Iban desamarrados o amarrados? ¿Atados o desatados? Iban atados. Se meten al horno de fuego y lo único que se quema son las cuerdas, la estopa. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana quiero decirles que venga Jesucristo y que se queme la estopa, que se queme el hombre de pecado. ¿En qué momento va a ser destruido? Al momento de su venida, totalmente. Que vengan las pruebas, porque es a través de las pruebas como Dios está matando al hombre de pecado que está en mí, al espíritu inmundo que está en mí. Dios está matando a ese hombre. Que venga, mis queridos hermanos, que venga el Señor Jesucristo. Oh, sí, ven Señor Jesucristo. Que venga y destruya a ese hombre de pecado. ¿Por qué amó a Jacob? Porque Cristo Jesús estaba en él. ¿Por qué no a Esaú? Porque Esaú no tenía la simiente de Cristo. Primera de Reyes 18:21 dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si los Baales, id en pos de ellos. Quiero terminar esta mañana leyendo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo número 8. Así es que, hermanos, cuando leamos del trigo y la cizaña, está hablando de nosotros. No está hablando de nosotros y los que consideramos del mundo. Está hablando de que en nosotros hay 2 hombres, uno que es simiente de Dios y uno que es simiente del diablo. La semilla del diablo lo plantó Satanás. La semilla de Dios lo planta Dios, a Cristo. Capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Tenía el Espíritu de Cristo Esaú? No. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando leamos el trigo y la cizaña, debemos de entender que está hablando de nosotros, de nuestras dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, que es la semilla de Satanás, y la naturaleza divina, que es Cristo. ¿Cuál de las dos naturalezas te domina? Hagamos una reflexión esta mañana. Hermano, cuando usted le pone a gritarse a su esposo, le pone a gritar a sus hijos, es el Espíritu de Cristo. ¿Es la simiente de Cristo que está hablando? ¿Quién está hablando? La simiente de Satanás. Cuando usted está pensando en hacer alguna cosa mala, en robar, matar, destruir, el espíritu de Satanás está implantado en usted. Por eso cuando ayer decíamos, nuestro hermano dijo, si Jesús está no hay muerte, eso es correcto. Los discípulos fueron, les dijo Jesús, vayan y bauticen, prediquen, sanen, den vista a los ciegos, pero saquen también, ¿qué cosa? Demonios. ¿De quiénes? ¿De dónde? Esa voz que te dice, sabes que esto está mal, pero hazlo, es un demonio. ¿Dónde habita el demonio? ¿Dónde habita el demonio? En el infierno, dice la gente. ¿Me dan una chance de otro texto? Efesios capítulo 5, y con esto terminamos. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo número 5. Dice la palabra de Dios así. Porque sabéis esto, el verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, ¿alguien de los que está aquí se considera fornicario o adúltero? Toda persona que tiene malos pensamientos y que le da de comer al hombre malo es un adúltero. ¡Oh, almas adúlteras! Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos ¿de quién? De desobediencia, el hombre de pecado, el hijo de perdición. No seáis pues partícipes con ellos. Oh, mis queridos hermanos, por eso también Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. No se casen, hermanos, con personas que no son cristianas. No anden de novios con personas que no son cristianas. No os unáis en yugo desigual. No seáis pues partícipe con ellos. Hay que dejar de practicar el mal, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos crecer espiritualmente para que podamos ser maduros espirituales. Entendamos que la parábola del trigo y la cizaña tiene que ver con nosotros, con los dos seres, las dos naturalezas que están en nosotros. No sé si en esta mañana alguien reconoce que le ha dado de comer a ese hombre natural, a ese hombre diabólico, y necesita pedir ayuda divina. La única manera de vencer es Cristo. Por eso debemos de ser bautizados todos los días con el Espíritu de Cristo. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá nos decía, si ustedes se levantan y no oran, pues hagan de cuenta que va el demonio y se les prende acá, así nos decía.
Pero esto es más serio. Cuando nosotros no oramos, no estudiamos, no nos colocamos en las manos de Dios, Satanás no se prende de acá, Satanás toma el control de acá, de toda tu mente. Pero si en ese día tú te pones en las manos de Dios, Cristo toma el control. Y si la simiente está en tu vida, eres salvo. Si el diablo está en tu vida, eres condenado. Hermanos, que Dios nos ayude para ser maduros espirituales. Que podamos tener un excelente sábado y podamos entender mejor su palabra. Y de esa manera no estar diciendo, el mensaje se lo tengo que dar a aquel que anda mal. El mensaje primero es para mí. Porque aquí se desarrolla el trigo y la cizaña. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? Aquí están. Estamos en el tiempo de la cosecha. Hay que permitir que Cristo madure nuestra mente. Y decir como Pablo dijo en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que Dios nos bendiga.